Hola, 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 mis queridísimos detectives del corazón y adictos a las telenovelas turcas. ¿Cómo están hoy? Espero que estén listos porque hoy tenemos un plato fuerte, un chismecito jugoso, una noticia que está sacudiendo los cimientos del fandom de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, señoras y señores, abróchense los cinturones porque vamos a destapar un secreto familiar que hasta ahora se había mantenido bajo llave. Si son nuevos por aquí, bienvenidos a bordo. Este es su canal favorito para estar al día con todo lo que pasa con sus celebridades turcas favoritas, desde romances confirmados hasta los rumores más calientes del momento. Y hoy, créanme, tenemos un rumor que tiene bases sólidas, información privilegiada que hemos estado investigando durante semanas. Así que si les gusta estar al tanto de todo, si aman las exclusivas y si son tan shippers de Anker como nosotros, no se pueden perder ni un segundo de este vídeo. Antes de que entremos de lleno en el meollo del asunto, quiero pedirles un favor enorme. Si les gusta lo que ven, si disfrutan de nuestro contenido y si quieren seguir siendo parte de esta gran familia de amantes de las series turcas, no olviden suscribirse al canal. Es gratis, rapidísimo y nos ayuda un montón. Además, activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones. Subimos vídeos casi a diario, así que siempre tendrán algo nuevo para ver y para comentar. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a la bomba. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, como todos sabemos, fue un torbellino. Un romance que nació en el set de Senkalkapm, Love is in the Air, una serie que conquistó corazones en todo el mundo y que nos hizo creer en el amor verdadero. Vimos cómo su química traspasaba la pantalla, cómo sus miradas se llenaban de complicidad y cómo, poco a poco, esa amistad se convertía en algo mucho más profundo. Y cuando finalmente confirmaron su relación, el fandom explotó de alegría. Era la confirmación de lo que todos sospechábamos, la validación de nuestros sueños más románticos. Los foros se inundaron de GIFs, los fanfics se multiplicaron y las redes sociales ardieron con cada nueva foto de la pareja. Viajes juntos, fotos adorables en redes sociales, declaraciones de amor, todo parecía perfecto. Las Maldivas, Italia, Estados Unidos, cada destino se convertía en un álbum de recuerdos idílico, digno de una postal. Sus interacciones públicas eran una masterclass de flirting, pequeños gestos que analizábamos con lupa, buscando pistas sobre la profundidad de su conexión. Kerem con su humor característico y su mirada juguetona, y Hande con su belleza deslumbrante y su sonrisa contagiosa, eran la pareja perfecta, al menos en apariencia. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la burbuja de felicidad explotó. De repente, sin previo aviso, comenzaron a surgir rumores de crisis, de distanciamiento. Y poco tiempo después, la triste noticia, Hande y Kerem habían terminado. El impacto fue devastador. Muchos de nosotros nos negábamos a creerlo, aferrándonos a la esperanza de una reconciliación. Los hashtags #Anker Forever y #Anker Comeback se convirtieron en trending topics mundiales, inundando Twitter con mensajes de apoyo y súplicas para que reconsideraran su decisión. El fandom se dividió, algunos culpaban a la presión mediática, otros a la agenda apretada de ambos actores, y algunos incluso especulaban sobre terceras personas. Pero el tiempo pasó y la separación se hizo definitiva. Ambos siguieron adelante con sus vidas, enfocándose en sus carreras y manteniendo un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal. Sin embargo, a pesar de la ruptura, el cariño entre los fans de Anker nunca desapareció. Seguimos recordando los momentos felices que compartieron, analizando cada una de sus interacciones en redes sociales y soñando con un reencuentro que quizás nunca llegue a suceder. Creamos compilaciones de sus mejores momentos, revisando cada capítulo de Senkalkapm, una y otra vez, buscando rastros de ese amor que nos había cautivado. Sus entrevistas conjuntas se convirtieron en objetos de culto, analizadas fotograma a fotograma en busca de dobles sentidos y miradas cómplices. El fandom de Anker, lejos de extinguirse, se mantuvo vivo, alimentado por la nostalgia y la esperanza. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que la historia no está completamente cerrada? ¿Qué pasaría si les revelara que hay un vínculo, una conexión que los une más allá de la fama, más allá de la ruptura? ¿Qué pasaría si les contara que las familias de Hande y Kerem, a pesar de la separación, siguen manteniendo una relación cercana, y que esa relación esconde un secreto? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Durante semanas hemos estado recibiendo información de fuentes cercanas a las familias de Hande y Kerem. Contactos que prefieren mantenerse en el anonimato, pero que nos han proporcionado datos cruciales para armar este rompecabezas. Hemos estado hablando con ex empleados de la productora de Senkalkapm, con amigos en común de ambas familias, incluso con un antiguo vecino de Kerem en Los Ángeles. Cada pequeña pieza de información, por insignificante que pareciera, nos ha ayudado a construir un panorama más completo de la situación. Y lo que hemos descubierto es sencillamente sorprendente.
Según nuestras fuentes, las familias Ercel y Bursin siempre se llevaron muy bien. Desde el principio, hubo una gran conexión entre ellas, una afinidad que iba más allá de la relación de sus hijos. No era solo la típica cortesía entre familias de actores, sino una verdadera amistad que se forjó a base de cenas compartidas, celebraciones conjuntas y largas conversaciones sobre la vida, los negocios y, por supuesto, el futuro de Andy y Kerem. Compartían cenas, celebraciones familiares y, en general, disfrutaban de la compañía mutua. Incluso después de la ruptura, esa relación se mantuvo intacta. Los rumores de una posible animosidad entre las familias, alimentados por algunos medios sensacionalistas, eran completamente falsos. ¿Pero por qué? ¿Qué los une tanto? Aquí es donde entra en juego el secreto mejor guardado en un negocio familiar. Sí, señoras y señores, han oído bien. Las familias Ercel y Bursin, al parecer, son socias en una empresa. Una empresa que hasta ahora se había mantenido en secreto. La información nos llegó en forma de un susurro, una pista vaga que tuvimos que rastrear con paciencia y determinación. Tuvimos que revisar registros mercantiles, analizar documentos financieros y contactar con expertos en el sector inmobiliario para confirmar la veracidad de la información. La presión era enorme, sabíamos que estábamos a punto de destapar un secreto que podría cambiar la percepción que teníamos de Andy y Kerem para siempre. ¿De qué tipo de empresa estamos hablando? Según nuestras investigaciones, se trata de una empresa de inversiones inmobiliarias. Una empresa que opera en Turquía y que ha estado obteniendo grandes beneficios en los últimos años. Al parecer, los padres de Andy y Kerem, ambos con una visión empresarial muy aguda, decidieron unir fuerzas hace algunos años y crear esta empresa. La idea surgió durante una cena familiar, en la que ambos padres, al darse cuenta de sus intereses comunes y su visión compartida sobre el futuro del mercado inmobiliario turco, decidieron dar el paso y crear una empresa conjunta. La decisión fue tomada con cautela y planificación, conscientes de los riesgos y las oportunidades que implicaba. La relación profesional entre las familias Ercel y Bursin es, por lo tanto, mucho más profunda de lo que imaginábamos. No se trata solo de una amistad, sino de una sociedad empresarial que implica grandes sumas de dinero y una gran confianza mutua. La empresa, cuyo nombre hemos decidido mantener en secreto para proteger la privacidad de las familias, ha invertido en varios proyectos inmobiliarios de alto perfil en Estambul y otras ciudades turcas, generando grandes beneficios y consolidando su posición en el mercado. Pero, ¿cómo afecta este secreto a la relación entre Andy y Kerem? Aquí es donde las cosas se complican. Algunos creen que este negocio familiar podría ser una de las razones por las que la ruptura fue tan difícil. Imaginen la presión de tener que lidiar con una separación sentimental cuando sus familias están unidas por un negocio multimillonario. La idea de tener que seguir viéndose en reuniones familiares, de tener que mantener una relación cordial por el bien de la empresa, podría haber sido insoportable para ambos. Otros, por el contrario, creen que este negocio familiar podría ser la clave para una posible reconciliación. Después de todo, si las familias siguen manteniendo una relación cercana, si siguen trabajando juntas, es inevitable que Andy y Kerem se crucen de vez en cuando. Y quién sabe, quizás esos encuentros fortuitos puedan reavivar la llama del amor. La idea de que el destino los siga uniendo a través de sus familias es un pensamiento reconfortante para muchos fans de Anker. Por supuesto, todo esto son especulaciones. Nadie sabe con certeza qué pasará en el futuro. Pero lo que sí sabemos es que la historia entre Andy Ercel y Kerem Bursin es mucho más compleja de lo que parece. Una historia que está llena de amor, de fama, de secretos y, quizás, de una segunda oportunidad. Una historia que, como una buena telenovela turca, nos tiene enganchados y esperando el próximo capítulo. Ahora bien, ¿cuáles son las implicaciones de este descubrimiento? En primer lugar, desmiente la idea de que la relación entre Andy y Kerem terminó en malos términos. Si las familias siguen siendo socias, es porque hay un respeto y una confianza mutua que trasciende la ruptura sentimental. La idea de que ambos fueron capaces de separar su vida personal de su vida profesional es un signo de madurez y profesionalidad. En segundo lugar, nos da una nueva perspectiva sobre la vida personal de Andy y Kerem. Nos muestra que detrás de la imagen pública, hay familias que se preocupan por ellos, que los apoyan y que están dispuestas a hacer lo que sea necesario para protegerlos. La idea de que cuentan con un círculo cercano de personas que los aman y los apoyan es un consuelo en un mundo tan competitivo y exigente como el del espectáculo. Y en tercer lugar, nos deja con la esperanza de una posible reconciliación. Si el destino los sigue uniendo a través de sus familias, ¿quién sabe si algún día volverán a estar juntos? La idea de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo es un pensamiento romántico que muchos fans de Anker se niegan a abandonar. Pero la bomba no termina aquí. Tenemos aún más información que compartir.
Según nuestras fuentes, la empresa de inversiones inmobiliarias de las familias Ercel y Bursin está a punto de expandirse. Están planeando invertir en un nuevo proyecto turístico en la costa turca, un proyecto que promete ser uno de los más ambiciosos del país. Este proyecto no es solo una inversión económica, sino también una apuesta por el desarrollo turístico de Turquía y una muestra de la confianza que las familias Ercel y Bursin tienen en el futuro del país. Este nuevo proyecto implicaría la creación de un complejo hotelero de lujo con villas privadas, restaurantes de alta cocina y todo tipo de servicios exclusivos. Un proyecto que generaría cientos de empleos y que contribuiría al desarrollo económico de la región. El complejo, según los planos que hemos podido obtener de forma confidencial, contará con piscinas infinitas con vistas al mar, spas de lujo, campos de golf y una marina privada. La inversión en la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente también será una prioridad, utilizando energías renovables y materiales de construcción ecológicos. La inversión en este nuevo proyecto es enorme, y las familias Ercel y Bursin están poniendo toda su confianza en él. Creen que será un éxito rotundo y que les permitirá consolidar su posición como líderes en el mercado inmobiliario turco. La elección de la ubicación del complejo ha sido cuidadosamente estudiada, teniendo en cuenta factores como el clima, la accesibilidad, la belleza natural y el potencial turístico de la zona. Pero, ¿qué papel jugarán Hande y Kerem en este nuevo proyecto? Algunos rumores sugieren que podrían ser nombrados embajadores de la marca, utilizando su fama y su influencia para promocionar el complejo hotelero. Imaginen la imagen de Hande y Kerem promocionando un complejo de lujo en la costa turca, el impacto mediático sería enorme y la publicidad estaría garantizada. Otros, por el contrario, creen que preferirán mantenerse al margen, dejando que sus padres se encarguen del negocio. Quizás prefieran mantener su vida personal separada de los negocios familiares, evitando así la presión mediática y las posibles especulaciones sobre su relación. Lo que sí es cierto es que este nuevo proyecto representa una gran oportunidad para las familias Ercel y Bursin. Una oportunidad para seguir creciendo juntas, para seguir fortaleciendo su relación y, quizás, para acercar nuevamente a Hande y Kerem. La idea de que este proyecto pueda ser el catalizador de una reconciliación es un pensamiento que ilusiona a muchos fans de Anker. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que este secreto familiar podría ser la clave para una reconciliación entre Hande y Kerem? ¿O creen que es mejor que sigan sus caminos por separado? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría saber lo que piensan. Sus opiniones son muy valiosas para nosotros y nos ayudan a entender mejor las expectativas y los deseos del fandom. Y hablando de comentarios, quiero aprovechar para responder a algunas de las preguntas que nos han dejado en vídeos anteriores. Muchos de ustedes nos han preguntado sobre el estado actual de la relación entre Hande y Kerem. Como ya hemos dicho, no hay información oficial al respecto. Ambos han mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida personal, y no han dado ninguna declaración que sugiera una posible reconciliación. El silencio mediático de ambos actores ha alimentado aún más la especulación y los rumores sobre su relación. Sin embargo, seguimos recibiendo información de nuestras fuentes que indica que siguen manteniendo contacto, aunque sea de forma esporádica. Se han visto en algunas ocasiones, en eventos sociales y en reuniones familiares. Y aunque no hay nada confirmado, algunos creen que podría haber algo más que una simple amistad. La idea de que puedan estar manteniendo una relación discreta, lejos del ojo público, es una posibilidad que muchos fans de Anker se niegan a descartar. También nos han preguntado mucho sobre los nuevos proyectos profesionales de Hande y Kerem. Hande está actualmente protagonizando una nueva serie, Bambaşka Biri, Another Love, que está teniendo un gran éxito en Turquía. Su interpretación de Leyla Hadid, una fiscal con una doble vida, ha recibido elogios de la crítica y el público. Kerem, por su parte, está trabajando en varios proyectos internacionales, incluyendo una película de acción que se está rodando en Estados Unidos. Su ambición por conquistar Hollywood es un paso importante en su carrera y una muestra de su talento y versatilidad como actor. Ambos están muy enfocados en sus carreras y están demostrando que son actores talentosos y versátiles. Estamos seguros de que les esperan muchos éxitos en el futuro. Su dedicación al trabajo y su profesionalidad son un ejemplo para muchos jóvenes actores turcos. Y ahora sí, para ir terminando, quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado la información que les hemos compartido. Hemos tratado de ser lo más precisos y objetivos posible, basándonos en la información que hemos recibido de nuestras fuentes. Nuestro objetivo es mantenerlos informados y entretenidos, sin caer en la desinformación y el sensacionalismo. Recuerden que esto es solo información, rumores, especulaciones. Nadie sabe con certeza qué pasará en el futuro. Pero lo que sí sabemos es que la historia entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es una historia que nos sigue fascinando, una historia que nos sigue emocionando y una historia que nos sigue dando esperanzas.
Una historia que, como una buena telenovela turca, nos mantendrá enganchados hasta el final. Así que si les gustó este vídeo no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Y dejen sus comentarios aquí abajo, me encantaría saber lo que piensan. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad y manteniéndolos informados sobre todo lo que pasa en el mundo de las telenovelas turcas. Y recuerden, la vida es como una telenovela turca, llena de giros inesperados, de amores imposibles y de secretos familiares. Así que disfruten del drama, vívanlo intensamente y nunca pierdan la esperanza. Quién sabe, quizás algún día veamos el final feliz que todos esperamos para Hande y Kerem. Hasta la próxima. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. No olviden darle like, compartir y suscribirse. Es gratis. Y nos ayuda muchísimo. Los quiero. Adiós.